siempre queremos estar del lado correcto de la historia en una parte y del otro lado, el mundo de hoy, que es un mundo de crear nuestra imagen, nos exige mostrarnos siempre como la mejor persona, la más consecuente, la más condescendiente, la más tierna, sensible, buena, honorable. Entonces nos toca llevar esto hasta el extremo. Y no podemos, por ejemplo, reconocer que en Colombia ese liberalismo, ese, incluso el neoliberalismo que tanto se critica, como que cualquier creador o creadora de empresa son casi que esclavizadores, ¿sí? Y que por ende tienen que buscar siempre estafar a sus empleados y a sus compradores. Ese es un mito que la gente repite y cuando lo repite parece que se siente mejor intelectualmente incluso, siendo que es algo gravísimo y eso también, eh, con eso también podemos volver al tema del inicio, que vemos las noticias como queremos, digo yo, mostrarnos que somos más sensibles ante el mundo, ante lo que sucede. Y con esto quiero leer las noticias de nuestros oyentes. Ángela Velázquez nos escribe, buenos días, saludos cordiales, allá te habíamos leído Ángela, pero voy a avanzar entonces. Armando nos dice, pues estamos felices porque por primera vez una fiscal independiente, no amigo del presidente, es elegida. Esto lo pongo en duda. Es la primera vez que tenemos un fiscal independiente o siempre son amigos del presidente. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Están de acuerdo con esto o no? ¿Qué dicen los panelistas? Dice Armando Orozco, la Asamblea Constituyente hace parte de la Constitución, es decir, hace parte de la democracia. ¿Cuál es el miedo? Dice Armando Orozco, autocrático es quitar el negocio de las pensiones y la salud para así garantizar tales derechos. Acá está siendo irónico con nosotros, es evidente. Le pregunto al invitado, ¿qué parte de las políticas de Petro ha atacado la democracia? Dime una, sé específico. Luego dice que la lucha de clases, uno de los países más desiguales del mundo. ¿Qué tal? Luego, No Rock and Roll desarrolla con un grito castizo. Hace tiempo falta un episodio de discusiones pendientes sobre la conquista. A quienes no saben, tenemos un programa de debate mensual llamado Discusiones Pendientes, que bueno, está bueno ese tema, la conquista. Gracias Silvio, gracias Gustavo, me gustan tus programas, dice Armando. Te vamos a responder, vayan pensando en responderle a los oyentes las preguntas que quieran, los comentarios que quieran. Dice Ángela, el presidente es un arrogante, dado que sus reformas propuestas no prosperaron, pretende redactar una nueva constitución. Espero que Uribe logre darle continuidad a su vaca, Provías 4G y Túnel de Toyo. Sería un buen mensaje de la posición, dice Ángela Velázquez. Bueno, a quien no quiera contribuir a la vaca de Uribe puede contribuir a nuestro canal. Abajo tenemos la cuenta para que contribuyan a nuestras actividades de la emboscadura. Conviértete en nuestro mecenas. Ayuda al taller del zorro, dice Ángela. Según estudios de la Universidad de Cambridge, el enlace. Acá necesitamos es la bibliografía, Ángela, no solo así porque uno siempre dice, según estudios de la Universidad de Carlsburgo, bueno, creamos pues en tus palabras, estas de Cambridge, en el 2009 nuestra Carta Magna ocupa el octavo lugar en el ranking de las mejores constituciones del mundo, con un 76% en inclusión. Bien, gracias por el dato. Armando dice, pero ahí en realidad hay una parte del país excluido, que le llamamos la Colombia profunda. Estaba muy de acuerdo a lo que dice a lo que Gustavo responde. Esto lo puede responder Gustavo. Y uno debe ser indolente frente a eso. Bueno, Armando, yo creo que no somos indolentes. Incluso los liberales y los godos. A ver, dice Noro Canrol, si avanza la agenda de la constituyente, me vuelvo activista de las balcanistas. Este muchacho nos hace reír. Eso es ser joven. Esa sería una buena pregunta. Hoy en día, ¿es en serio que hoy en día ser rebelde es ser de derechas? Los dejo que respondan. Dice Ángela, el presidente Petro es economista y no abogado. Acá es brillante este comentario. Escucho. En vez de proponer una reforma a la Constitución, debería apoyar a los filósofos del derecho para aumentar la seguridad jurídica. Brillante esto. Definitivamente. Dice
También las cortes, los doctrinantes y otros filósofos del derecho podrían contribuir en la definición de los núcleos esenciales de los derechos. Si tú eres abogada, está hablando de filósofos del derecho, ¿qué opinan? Los oyentes, acá debe haber muchos abogados. Freddy Ángel dice, lo peor es que aún hay gente que le cree e idolatra a ese charlatán de Petro. Bueno, señor presidente de la República, compañero, hay oyentes que dicen, ¿cómo se ve? Que les da rabia y ni siquiera le dicen presidente. Se pegan de esas cosas, de esos mitos de lo que creen que es uno, solo porque critica al señor presidente. Dice Armando, pregunto, quiero que la democracia, bueno, no entendí, disculpe, pero 50 millones de colombianos, por favor. Bueno, Armando, ahí ya entendí. Pregunto, ¿qué es la democracia para 50 millones de colombianos, Silvia, por favor? Una Silvia, respuesta que te la damos 50 millones de colombianos desde ahora. Empieza, Gustavo. Adelante con las... Arturo, por favor. Adelante. Me gustaría contestar a dos cositas de las preguntas de los que nos ven. ¿Puedo? Sí, sí, dale. Adelante, dibujo libre. Porque me parece importante. La constituyente, ¿cuál es el problema? Miren, yo quisiera ser enfático en esto. No es problema. Efectivamente, uno puede citar una constituyente. El problema es este. Es pensar que el mecanismo de esa constituyente va a ser libre y en paz. A ver, a diferencia de la Constitución, de la manera como se invitó a la Constitución del 91, en donde había casi que un consenso social y una actitud, digamos, integradora y reconciliada o de búsqueda de reconciliación entre los proponentes y los que estuvieron ahí. El momento de este momento, esto nace de una idea personalista porque al parecer nadie más está en contra de la Constitución en Colombia. En segundo lugar, nace con la idea no de unir más a los colombianos, sino de separarlos más para imponer su manera de ver porque nace, según él mismo, yo le hago caso, en eso es lo único que le creo, según él mismo, la constituyente la quiere es para sacar adelante sus reformas. Entonces, él lo que quiere es una constituyente para apoyar sus reformas y para sacar adelante lo que los otros no le permitieron sacar. Y tercero, lo más grave, yo pienso que la constituyente en este momento, esa invitación no se puede entender sin otro elemento que se relaciona con otra pregunta que dijeron que dígame una medida en la que Petro sea antidemocrático. Y le voy a decir la más grave para mí, la instrumentalización de fuerzas para crear milicias urbanas y milicias rurales. Entonces, y esas fuerzas van a actuar en las elecciones que vengan de aquí en adelante. No hay que ser ingenuos, tanto en la de 2026 como en una eventual constituyente, para presionar votos a favor. Esta semana, y quisiera ser, me parece esencial, esta semana se hizo en el Congreso de la República la denuncia más grave que se le ha hecho al gobierno de Petro, que fue haber pactado en La Habana con el ELN la posibilidad de que el ELN reclute mayores de 15 años. En el mismo momento en que el Estado se acaba el servicio militar obligatorio y se bloquea al ejército y se le debilita desde muchos frentes. En ese mismo acuerdo se dice que el ejército ni siquiera puede desarrollar labores de inteligencia contra el ELN, ni siquiera labores de inteligencia. Si eso no comprueba que hay una intención de fortalecer al ELN, ¿qué más? Es decir, y al mismo tiempo de fortalecer las guardias indígenas, las guardias campesinas, por encima de la fuerza pública. Vamos a la ley. ¿Cuál es la característica principal de los estados democráticos? El monopolio de la fuerza legítima. Si no tiene monopolio de la fuerza legítima, es decir, si el Estado no es el único que tiene fuerzas autorizadas,
sino esas fuerzas están repartidas a lo largo del eso no es democrático, porque en esos territorios donde hay control territorial por parte de grupos armados diferentes al Estado, la voluntad que prima es la voluntad del hombre armado. Eso es totalmente antidemocrático y esas van a ser el tipo de elecciones que se van a hacer para constituyente y para las próximas elecciones. Espero que sea suficientemente claro. Bueno, lo que dices de las milicias, no nos queda mucho tiempo, pero sí me parece muy grave eso, que cuando tú hablas de milicias, ¿qué pruebas, qué tipo de milicias? Porque una cosa es que la gente se pueda organizar en comunidades, que es el derecho que tienen también constitucional, y otra cosa es lo que tú estás sugiriendo. No, vamos esto es concreto. Ustedes han visto las marchas sucesivas de las guardias indígenas y las guardias campesinas. Lo que pasó en Cali era una marcha de la minga indígena, milicias indígenas con sus bastones. Lo que ha pasado en Bogotá varias veces, que llegan con sus bastones de mando y hacen una especie de marcha militar. Las guardias campesinas que atacaron y bloquearon a los policías cuando hubo eso, supuestamente el cerco humanitario en donde degollaron un policía, esos son milicias. La propuesta está, el decreto que busca pagarle $1 millón a los jóvenes para que no maten, según lo dijo el presidente. Eso, ¿hacia dónde apunta? A la creación de unas milicias urbanas al mejor estilo chavista, de los colectivos del pueblo. Eso es lo más grave que está sucediendo. Y estos acuerdos de La Habana son casi que una carta blanca al ELN para que siga haciendo su labor revolucionaria. Y el ejército amarrado. ¿Qué más quieren? La semana pasada creo que descabezaron 20 coroneles de la policía. Han descabezado como 100 generales del ejército. El ejército ahorita no tiene, debido al veto a Israel, supuestamente, en los Galil ya no tienen cañones, o les van a quitar los cañones, no hay fuerza aérea. Los helicópteros, ¿qué más quieren? No se ve claramente lo que quieren. Es decir, ¿qué más? Es muy fuerte eso, Álvaro. Pero bueno, déjame... En una de las noticias, ya te doy la palabra, Gustavo, en una de las noticias que mi alrededor interpretaba como le parecía, uno de ellos dijo, si vieron pues que a Petro le negaron cambiar el nombre de las Fuerzas Armadas, con esa intención tan bonita que tenía de que fueran fuerzas aeroespaciales. Y también me asombró el comentario viniendo de una persona que, repito, hasta usted, querido oyente, sea muy educado, puede llegar a interpretar ese tipo de noticias de forma sesgada, de forma tan sesgada que sea ridículo. Lo que uno piensa que es una interpretación ridícula para otro puede ser una interpretación brillante, como esta de la que acabo de hablar. Saludamos a los oyentes, sobre todo yo quiero saludar de todo corazón a Iván Vargas. Iván, te mando un abrazo en este momento, sé que me escuchas. Un abrazo de domingo, un abrazo, una mañana en la que acá al lado pasan los ciclistas, los vendedores de mango, vendedor de tamal. Espero que sea una gran mañana para ti. Estamos analizando el discurso del presidente Gustavo Petro. Hemos tenido muchas intervenciones, respondido a muchas preguntas difíciles de los oyentes. Creo que el bobito, no sé cómo será en Bogotá, el bobito también es un juego de los futbolistas, ¿has visto? No creo, Ivonne, que conozcas. El bobito es un juego de entrenamiento en el que uno pone a otro a perseguir la pelota mientras nos la pasamos. Y es muy divertido, así que quiero entender que eso es lo que nos estás diciendo, que hoy nos estamos divirtiendo como se divierte uno con la pelota jugando al bobito. Te invito además a contribuir con tu donación, conviértete en mecenas, Ivonne, de la emboscadura. Dice, Petro fortalece las milicias por encima de la fuerza pública. Álvaro Perea nos da una explicación. Yo quiero dejarles una pregunta, ustedes tienen sus respuestas.